Bienvenidos a esta actividad que tendremos durante toda la semana con diferentes seminarios web del Software Automation Studio. El programa que tenemos previsto para hoy tenemos pues el seminario correspondiente a la cavitación en los sistemas hidráulicos. Adelante, Jaime, voy a darle el control de la pantalla para que puedas. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar, pues básicamente, como el título dice, buscando unas, tratando de tomar lo que es la cavitación en un sistema hidráulico. Y para ello lo que vamos a hacer es básicamente ver unos conceptos básicos y luego platicaremos un poco sobre los efectos que tiene el sistema hidráulico y qué podemos hacer para eliminar esos efectos de cavitación. Siguiente. Realmente podemos hablar que la cavitación, en general, lo asociamos principalmente a un fenómeno que ocurre principalmente en las bombas. Sin embargo, no es un efecto exclusivo de que ocurren las bombas hidráulicas. Realmente es un fenómeno que puede ocurrir tanto en cilindros también y en motores hidráulicos. En aplicaciones o en sistemas muy caudalosos, por llamarlo de alguna manera, también este efecto lo podemos llegar a ver en otras partes del sistema que no sean cilindros, bombas o motores, sino que también ahí en la parte de las válvulas, en las mismas líneas, independientemente de esos efectos de los cilindros, de los motores, también se puede llegar a ocurrir, pero en el caso de este seminario web nos vamos a enfocar básicamente a esto, ¿no? Donde están estos tres conceptos. Y básicamente en el caso de las bombas, la razón por la cual sucede la cavitación dentro de ellas es básicamente por dos factores principalmente. Uno es la succión es insuficiente, es decir, no le entra la cantidad que está demandando la bomba, como recordatorio, la succión de la bomba se determina por el volumen que tiene la bomba y las revoluciones del motor, es decir, si esa cantidad no se está cumpliendo, es decir, no está subiendo la línea de succión, la bomba va a cavitar. En el caso también de la bomba, también si tenemos mucha turbulencia o espuma en el depósito, esto va a generar que le entre aire a la bomba y eso detona la cavitación. En el caso de los cilindros y de los motores hidráulicos, el efecto de la cavitación se da principalmente a cargas externas que están provocando que el cilindro o el motor se muevan más rápido de la cantidad de aceite que le está suministrando. Si se fijan aquí, el punto medular de todos estos puntos y en estos componentes, el común denominador es que no hay un 100% de aire disponible en la línea o en el componente. Entonces, esa incapacidad de cubrir ese 100%, pues lo que lo cubre en ese caso, pues es básicamente aire. Y a la hora que pasamos de una baja presión a una alta presión, no sé si le puedes dar a la siguiente diapositiva, Jorge, por favor. Básicamente se genera un estado de vacío y después de ya que se restablece la presión positiva, el aire que estamos introduciendo o que se introdujo a la hora que estamos generando esta insuficiencia de aceite, por llamarlo de alguna manera, lo que generamos es que el aire implota. Ese aire que generamos implota dentro del componente y eso lo que genera es una gran cantidad de energía, y más que una gran burbuja, son millones de microburbujas que están implotando y generando una gran cantidad de energía. Y todas esas implosiones son básicamente altamente abrasivas y se van comiendo los componentes
poco a poco. Adicional a eso, pues hay un efecto también, en muchos de los casos, un efecto que se puede escuchar, sin embargo, a veces yo creo que a nivel laboratorio se oye muy fácilmente. Hay veces por el mismo ruido de la operación de las máquinas en una industria manufacturera, a veces es difícil reconocer esos sonidos, especialmente si uno tiene que estar utilizando equipo de protección personal como tapones, principalmente, ¿no? Entonces, la abrasión, entonces se le puede dar a la siguiente diapositiva. Dentro de los componentes se puede llegar a ver de manera distinta. Si nos regresamos un poquito a la siguiente, se puede dar para atrás. En la primera parte de la diapositiva veíamos, aquí está el daño, tenemos hacia, en las bombas, en este caso son básicamente las bombas de pistones axiales. De alguna manera podemos ver cómo en el caso de las bombas de pistones axiales vemos en esta parte final de la parte de la presión y en esta etapa aquí transitoria está del plato separador de las presiones, básicamente. Vemos estas como pequeñas erosiones focalizadas en ciertos puntos. Aquí en este caso se alcanzan a ver 4 muy distintivamente, y en el caso de la fotografía de abajo podría ser un efecto mucho más severo, ¿no? En este caso, a lo mejor en la fotografía superior tenemos que básicamente teníamos una gran, muy disperso, pero de alguna manera temprana. Y en el caso de la fotografía inferior, pues ya vemos un efecto ya más pronunciado. Muy posiblemente este efecto llevaba mucho más tiempo que el otro. Sin embargo, una de las cosas que debe ser clara es que además de este daño, pues no es reparable de alguna manera. Esto básicamente hace inservible al componente, o sea, esto se tiene que reemplazar y no es rescatable, ¿no? Y eso tarde que temprano detona que la bomba deje de poder hacer su trabajo, ¿no? Siguiente, por favor, Jorge, que ahorita ya la habíamos visto. En este caso, en la fotografía superior, vemos uno de los pistones que se utilizan o que están dentro de las bombas de pistones. Cuando estos componentes están nuevos, esta pistón y la zapatilla es el elemento dorado, si uno los trata de jalar, les pone uno tensión axial, por llamarle de alguna manera, no se siente absolutamente nada de movimiento. De hecho, ni siquiera se escucha ni nada ese movimiento. Y cuando estos pistones están sujetos en cavitación, como muestra la figura, hay vacío en este lado y hay tensión en el lado de la zapatilla. Con el tiempo, si uno las desarma estas bombas, uno siente ese pequeño juego que se va generando entre la rótula de la zapatilla, la rótula del pistón y la zapatilla la zapatilla del conjunto ¿no? Y de hecho, si somos, llamarle de alguna manera, afortunados, podemos escuchar el movimiento de la zapatilla y de la rótula, ya que se ha sido sujeto esta bomba a cavitación. Y les comento porque muchas veces alcanzamos a ver un daño tan severo como en el caso de las fotografías anteriores. Y esta pequeña prueba que podemos hacer sobre los pistones es una evidencia, pues básicamente irrefutable de que esta bomba ha estado en operación en condiciones de cavitación.
y luego porque pues muchas veces deja de operar y no alcanzamos la bomba deja de ser funcional y muchas veces no vemos el daño y reemplazamos la bomba y nos subimos que la cavitación y al poco tiempo vuelve a tronar, ¿no? Y en el caso del elemento de abajo, este es el efecto de cavitación, pero este es en un cilindro hidráulico. En este caso lo vemos el efecto del vástago. Desgraciadamente no encontré una fotografía clara sobre una cavitación dentro de un cilindro en la camisa. Sin embargo, pues aquí se ve el deterioro que se llegó a tener. Y esto, pues básicamente lo que termina sucediendo es que genera, si así estaba el vástago, en la camisa es mucho más severo. Es un elemento un poquito menos rígido. Y pues básicamente lo que termina haciendo la cavitación dentro del cilindro es que se empieza a brincar el aceite de la cámara del vástago a la cámara del cilindro, a la cámara del émbolo o viceversa, ¿no? Se genera esa vía circulatoria donde pues básicamente empezamos a perder la capacidad de empuje y también tenemos la pérdida de básicamente sostener esas cargas, ¿no? Que cuando debería de quedarse estático, sí todo se comienza a mover, ¿no? Y eso inclusive en presencia de válvulas de retención de carga. Entonces, en este caso vamos a empezar la parte del uso de la simulación. Lo que vamos a hacer básicamente es analizar estos diferentes puntos de cavitación que vimos. Luego vamos a analizar la influencia de la tubería de succión en la cavitación. Y luego el efecto de las cargas externas sobre cilindros y motores. Y vamos a ver diferentes cosas que podemos hacer para mitigar o reducir este efecto de cavitación. Voy a poner ahora mi pantalla. Bien. Entonces, aquí deben de estar ya viendo la parte de Automation Studio. Y voy a abrir un proyecto nuevo. ¿Lo ven, verdad, Jorge? Sí, Jaime, ahí está bien, adelante, gracias. Perfecto. Entonces voy a abrir un proyecto nuevo para comenzar aquí desde el inicio. Vamos a básicamente ya que inició, vamos a abrir el software y vamos básicamente a hacer lo que les comentaba, ¿no? Voy a comenzar analizando primero que nada la parte de la cavitación dentro de la bomba. Para ello voy a crear un circuito muy rápidamente. Darle un acercamiento, voy a utilizar mejor otro, me gusta utilizar el depósito configurable. Voy a ponerle y voy a poner aquí simplemente una bomba de desplazamiento fijo. Y voy a poner un motor eléctrico para que lo esté desplazando. Y déjenme, ya que tengo ahí algunos componentes, le hago un mejor zoom aquí al todo, ¿no? Entonces, de aquí de alguna manera lo que voy a hacer ahora es, voy a extender un poquito más la conexión de la bomba. ¿Sí? Y básicamente lo que voy a hacer es simplemente retornarlo hacia el tanque, ¿no? Entonces, aquí en este caso, voy a este resaltado de imágenes. Voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a instalar, nomás por cuestiones de facilitar ahorita la ejecución de todo. Voy a poner una de válvulas selectoras abiertas para que me facilite la ejecución de lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, comentábamos que el primer punto por el cual la
las bombas cavitan es la insuficiencia del aceite que le está llegando. Y aquí en el caso de la succión, por llamarlo de alguna manera, una de las formas más comunes por las cuales encontramos en campo las bombas cavitadas es que por alguna modificación o tipo de instalación se tienden a tener tuberías demasiado pequeñas, o sea, es decir, de un diámetro insuficiente, o que la tubería está muy larga. Entonces, para ello, voy a hacer eso. Entonces, voy a primero a poner aquí la primera línea y voy a utilizar en este caso primero una línea que sé que no va a cavitar, que es esta de aquí, debe ser recta. ¿Cuánto diámetro de 25? Voy a desplegar aquí el diámetro para que lo podamos ver y el tipo de tubería que estamos usando, su calibre y su material. En este caso, a la hora que le pongo, en este caso, esta primer palomita, significa que se va a desplegar en el simulador. Si llegase a cambiar, pues nos vamos a dar cuenta. También voy a aprovechar desplegar la longitud. En este caso mide 100 milímetros. Voy a poner aquí nada más hacia acá abajo estos mismos datos, nomás para que estén mejor alineados. Y lo que voy a encontrar aquí es que efectivamente tengo succión. De hecho, por eso el color es verde. Ahí tenemos menos 0.64 bar. En este caso, la bomba está operando correctamente, está succionando y la está impulsando hacia acá, hacia la salida de la bomba. En este caso tenemos 2000 RPMs y aquí simplemente nomás voy a modificarlo un poquito la simulación. En lugar de poner 350 y aquí lo voy a poner 2010. Entonces, aquí en este caso sabemos que con esta tubería de 100 milímetros, de un diámetro interno de 25 milímetros, no cavita. Entonces, en este caso la voy a quitar y voy a modificar esta a que se ponga una que sí sé que va a cavitar. Entonces, voy a poner una de tamaño nominal 6. El diámetro cambió en automático. Aquí lo tenemos. Me gusta de alguna manera desplegarlos porque es una forma de validarme a mí mismo de que efectivamente el cambio sí se realizó, ¿no? Aquí ya vemos, es la misma longitud, es del mismo material, pero el diámetro interno cambió. Entonces, a la hora que corro nuevamente la simulación, vemos que ahora, permítanme cambiar aquí el indicador, vemos cómo en la parte inicial, ¿sí?, sigue estando en condiciones de succión, pero como el diámetro aquí es mucho más pequeño, no es de 25 milímetros, ya es de 5.4, tenemos como la parte posterior a esta línea que cambiamos de tamaño, tenemos que ya ocurre la cavitación, y la cavitación en el software, pues, aparte de que se muestra con una presión distinta, aquí vemos ya es menos 0.71, también se muestra con un color fuchsia, ¿no? Borrosa. Aquí ya tenemos cavitación. Entonces, ya podemos aquí no solamente mostrar que el sistema operaba, sino que también que si tenemos un diámetro demasiado pequeño, sin que nosotros tengamos que programarle nada, ya nos va a mostrar con solo, pues aquí la clave, no sé si se fijaron que fue algo que hice yo, es que fue separar no conectar la bomba directamente al depósito, sino que le di esa pequeña longitud de poder visualizar la línea y que de alguna manera podamos ver, sin necesidad de instalar ningún tipo de instrumento de medición, que visualmente podamos determinar si está cavitando o no. Entonces, voy a tener aquí la simulación. Como comentario así adicional, recuerden que todos estos seminarios web se están siendo grabados
y si algo se les pasa o porque se tuvieron que levantar o cualquier cosa, van a tener acceso a las grabaciones posteriormente. Yo creo que la semana que entra, ya pasando toda esta semana de actividad, se la estaremos enviando. Entonces, ahora voy a demostrar cómo la longitud de la tubería nos ayuda también a provocar ese efecto de cavitación que es negativo. En este caso lo va a cambiar de los 100 milímetros que teníamos, perdón por la exageración, pero simplemente es para validar efectivamente qué está ocurriendo. Voy a cambiarlo a que sean 10 metros. Aquí uno puede cambiarle las unidades, si tiene uno las medidas en un sistema de unidad a otro, no tiene uno que convertirlo, simplemente lo cambia a la unidad en la que quiere trabajar, simplemente se transforma, lo mete uno el dato en la unidad que lo tiene y el software se encarga de hacer las conversiones pertinentes. No tenemos que estar restringidos a un sistema de unidades para todas las actividades que tenemos que hacer con ella. Pues aquí ya la cambié a 10 metros. Nuevamente voy a regresar estoy utilizando una tubería. Yo sé de antemano que no cavitaba. Aquí nuevamente la demostración de lo mismo. Aquí no tenemos cavitación, significa que todo está en succión en este caso. La succión normal, no hay cavitación. Y ahora sí voy a cambiar esta otra, que yo sé que sí iba a cavitar, y aquí se alcanzó a ver, en un inicio sí llegó a cavitar. Déjame lo pongo otra vez. Déjame, lo voy a cambiar aquí un poquito a la longitud, más para que se vea un poquito más prolongado. Ahí se alcanza a ver un poquito más. Entonces, de alguna manera aquí ya tenemos demostrado que efectivamente el sistema, se me lo voy a cambiar para que sea un poquito más prolongado, voy a cambiar aquí el tamaño nominal a uno un poquito más, igualmente grande, no va a ser así aquí está. Para que se vea más prolongado. Este es básicamente de 20. Ahí ya se ve más prolongado. Ahí ya no le modifiqué tanto, o sea, es de 25 a 20. Y ahí se mantiene la cavitación, ¿no? Ahí se está visualizando. Unos ejemplos muy sencillos, en el caso de la cavitación dentro de la bomba. Ahora voy a pasar a lo que es la cavitación con los cilindros hidráulicos. Entonces, aquí voy a dejar voy a quitar esta parte de aquí. Eso nomás era a permitir que se cambiara, estuvieran los diferentes segmentos de la línea y que podamos visualizarlas segmentadas. Se fijan que a la hora que unimos los diferentes conductos, pues se vuelven a hacer una, aunque también las puedo romper, nomás que cada vez que iba a cambiar de línea iba a hacerse esa transformación. Y en esta herramienta de aquí, con esta de aquí, déjenme lo pongo con el foco, que se llama cortar enlace, puedo cortar esa línea en varios puntos, ¿no? Aquí lo voy a poner nomás para que vean que sí. Si se pude haber hecho eso, pero de alguna manera me gusta más la otra porque así no lo tengo que estar corte y las cuestiones de este seminario web, pues el que podamos ahorrar tiempo en ciertas cosas se vuelve importante, ¿no? Entonces voy a convertir este circuito donde nomás estamos recirculando el aceite, voy a convertirlo a que tengamos una válvula, tengamos un cilindro hidráulico. Entonces aquí voy a agregar nuestro motor hidráulico. Voy a empezar con la habitación con los cilindros, con los motores, perdón, primero. Entonces aquí voy a agregar mi motor. Y voy a agregar también una válvula direccional. Válvula direccional 4.3.
Y también voy a agregar una válvula de alivio. ¿Sí? Entonces aquí estoy conectando mi motor a mis puertos A y B. Y voy a conectar también mi puerto de presión, la bomba, puerto de tanque, de regreso a tanque, ¿no? Y falta también algo muy importante, nuestra válvula de alivio. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra válvula de alivio ya lista para utilizar. ¿Okay? Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a cambiar la cilindrada del motor, de la bomba, para que no sea un tamaño demasiado grande. Vamos a trabajarlo con 25.5. Voy a desplegarlo aquí para que lo puedan ver todos. Y voy a aplicarle una carga externa. Aquí en la simulación, en el software puede uno generar una curva de ¿dónde está mi cursor? Una curva de torque externo, o simplemente puede venir uno aquí y aplicarle una carga externa. Nomás déjenme. Válgame Dios, ¿dónde quedó? Ven un segundo. Ah, perdón, esta es la bomba. Disculpen, me fueron las cabras. Entonces aquí está la cilindrada de la bomba, la nueva cilindrada. Y vamos a ajustar aquí la presión de apertura de la válvula de alivio a 120 bars. Aquí lo estamos dejando también ya plasmado, que no haya dudas de cuánto está. Y en el caso del motor, ahora sí, disculpas, vamos a dejarle el desplazamiento de la cilindrada del motor a 50 centímetros cúbicos por revolución. ¿Sí? Y vamos a ponerle un torque motriz, aquí está, externo, y ese se lo vamos a poner de 30 Newton metros. ¿Sí? Vamos a cambiarle aquí las unidades, más para que sea más fácil de ponerlo en 30 Newton metros, y nuevamente aquí lo voy a desplegar. Palomeo aquí para que aparezca en la hoja de trabajo. ¿Sí? Y les comentaba que también le puedo asignar una curva de torque externo para básicamente hacerlo, digamos, un poquito más complejo todo esto, ¿no? Entonces, voy ya que tengo todo eso, voy a poder, voy a correr la simulación para ver el efecto de cavitación. Y aquí nuevamente vemos cómo efectivamente en una de las direcciones tenemos el efecto de cavitación. Y en esta dirección no hay. Aquí, cuando está en este punto, vemos cómo efectivamente sí hay cavitación. ¿Cómo lo identificamos? Ya habíamos comentado. Cuando veamos esa línea rosa, significa que está cavitando. Hay condiciones de vacío dentro del sistema y son lo suficientemente elevados. Usualmente determinamos que alrededor del menos 0.6 bar, es básicamente empieza la cavitación. Ya con mucha certeza, y por no decir que garantizado, a partir de los menos 0.7 bar ya hay 100% efecto de cavitación, ya hay una certeza de que está cavitando el sistema. ¿Sí? Entonces, este motor, la carga externa lo está haciendo girar más rápido de lo que nosotros podemos suministrarle aceite, y por lo tanto es que está cavitando. Ese poco aceite que está entrando al motor está siendo pasado y está entrando en compresión y empieza a cavitar. Ahora, ¿cómo lo podemos eliminar este efecto de la cavitación?
A lo mejor alguno de ustedes ya han oído de las válvulas de contrabalance. Sin embargo, en el caso de los motores hidráulicos, usualmente no utilizamos una válvula de contrabalance para eliminar el efecto de cavitación. Usualmente lo más común que se llega a utilizar por la economía y por la facilidad de instalación es que instalamos una válvula check. Instalamos una válvula check en paralelo al motor. ¿Sí? Déjenme lo giro. Perdón, dirección incorrecta. Ahí está. Y la orientación debe ser que en la dirección que está cavitando, naturalmente no puede pasar por aquí el aceite, ¿no? Si recordarán, aquí en el caso de en el caso de el aceite estaba subiendo por aquí, déjemelo, le pongo un valor de ajuste muy elevado. Aquí el aceite no puede, la check no va a estar permitiendo que brinque el motor hidráulico, ¿no? Sigue estando permitiendo el giro en la misma dirección. Pero a la hora que instalamos la válvula check, aquí la voy a abrir. ¿Sí? Noten, por favor, que ahora está bypasseándose. Está pasando por aquí el aceite. Un segundo. ¿Sí? Está bypasseando solamente cuando la cantidad déjenme lo pongo el indicador. Solamente está abriendo en esta dirección, está subiendo por aquí el aceite, naturalmente no brinca, y a la hora que nosotros bloqueamos o instalamos esta válvula check, esta se va a abrir no porque está tratando de empujar el aceite por aquí a través de la válvula check, sino en la condición de succión, jala o desplaza la válvula check para su apertura, y ya es lo que permite que el aceite que estaba retornando a tanque, en lugar de retornar a tanque, déjame, lo vuelvo a correr. Déjame checar a ver si tengo todo bien. Ya me acordé, perdón. Aquí cometí un pequeño error. Estaba aquí está. Listo. Entonces, aquí tengo que cuando está sin la válvula check, ahorita la tengo en 450 bars, pues básicamente generando un tapón, o sea, no se va a abrir. Y a la hora, y mientras está el motor en operación, tenemos cavitación, y si abrimos o instalamos la válvula check, aquí la clave es como, la clave va a ser que la válvula check tenga una presión de apertura muy pequeña, para que la misma succión del motor que se está generando aquí por la carga externa permita que se abra en su totalidad. Esta válvula check, como habíamos comentado, no es de que lo esté empujando el aceite que está en esta línea, sino más bien lo está jalando la apertura, la presión negativa que tenemos en esta línea acá, la línea del lado derecho. Y entonces, a la hora que pasa el aceite por el motor, la cantidad de aceite que necesitamos para eliminar el efecto de cavitación se va a retomar de la línea de salida del motor y se va a volver a alimentar al motor, y de alguna manera así es como se elimina el efecto de cavitación. Esa es una de las formas más comunes con las cuales se elimina el efecto de cavitación dentro del motor hidráulico, ¿no? No es la única, pero sí es de las más comunes, ¿no? Ahorita vamos a ver el efecto con la válvula de contrabalance, simplemente eso lo vamos a ver
Ahora que pongamos con la parte de la cavitación. Que si puedo, claro que sí. Todo esto de los colores de las líneas, ahorita pues no estoy tomando gran cantidad de mediciones, pero lo podemos ver fácilmente cómo está siendo generado. Cada una de esas líneas tiene un criterio por la cual se determina, y déjenme, perdón, lo hago pensando que se ve todo bien claramente. Entonces, primero me fui aquí a la pestaña de simulación, y dentro de la pestaña de simulación está estas opciones, esta opción que se llama, o este elemento que se llama opciones de la simulación. Ahí le di clic, y ahí le di clic. Y ya que entro a ella, en la parte del lado izquierdo tengo esta pequeña flechita que se llama expander. Y dentro de expander, ya que lo expando, hay una opción que se llama sistema de fluido, y dentro de ella otra que se llama hidráulica. En este caso pues estamos trabajando con hidráulica. Le doy clic aquí a hidráulica, y en la parte de mero abajo viene la coloración, lo que significa cada uno de los colores dentro de la simulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el verde pues básicamente es succión hasta menos 0.7 bars. Todo abajo de menos 0.7 bars significa que ya está cavitando. Este pequeño azul es presión baja hasta 5 bars. Las líneas azules van a parecerse azules entre 5 y 50 bars. Entre 50 y 100 van a ser naranjas, y de 100 a 300 van a ser rojas. Toda la presión arriba de 300 van a ser esta color un poquito más tirándole a marrón, ¿sí? Que ya es presión muy alta, ¿no? Entonces, así es como generamos. Ahí yo puedo modificar esos colores para que sean el color que sea. Por default, esos son los que aparecen, ¿sí? Y ya vimos el color violeta o fuchsia o rosa de dónde venía, ¿no? Porque es así. Si quisiéramos que el color de la cavitación fuera de otro, aquí lo puedo cambiar también, ¿sí? Y aquí le doy a esta flechita apuntando hacia abajo, y le puedo modificar el color que yo quiera, ¿no? A mí en lo general me gusta, ya me hice la idea de esos colores, y usualmente no los modifico, ¿sí? Entonces ya tenemos cómo eliminar la cavitación dentro de los motores hidráulicos. Ahora voy a hacer la modificación para hacerlo con los cilindros hidráulicos. Y nuevamente los invito a que si tienen alguna pregunta, vayan haciendo a través del chat para irlos apuntando. También viene la sección de preguntas, también lo pueden hacer a través de eso. Entonces voy a modificar ahora el circuito para que salga un cilindro hidráulico. Y voy a cambiar también voy a poner aquí, primero que nada, mi cilindro de doble efecto. Voy a agarrar perdón, es que tuve que cambiar al mouse de la laptop, y no es el más fiable. Voy aquí a girarlo. Ahora, aquí es bien importante reconocer que a la hora que yo estoy girando mi cilindro, aunque aquí está dispuesto verticalmente, el efecto de la gravedad es hacia adentro de la pantalla. Es decir, si yo tengo una carga externa, este cilindro no se movería. Si estuviera vertical suspendido, no veríamos ese efecto en el cilindro, porque la gravedad no lo estaría afectando, al menos no lo estaría forzando que lo estuviera jalando naturalmente, ¿no? Por la misma gravedad. Para hacer eso, tengo que entrar a la configuración del cilindro dándole doble clic, y tengo que hacer dos cosas. Uno, tengo que ponerle la carga externa. En este caso voy a utilizar una carga externa de 150 kilogramos. ¿Sí? 150 kilogramos. Y nuevamente aquí le palomeo esta para poder visualizarla.
Voy a dejar la carrera de 500 milímetros, pero voy a cambiar el diámetro que es de 25. Ups, 25, me ganó la dislexia. 25. Bueno, perdón, aquí tengo que cambiar primero. Este tiene que ser de 16. Y ahora sí, lo puedo cambiar a 25. Solito se cambió ya. Y tengo que poner algo bien importante. Notarán aquí en el diagrama que viene aquí en el configurado, cómo viene la distancia o este ángulo medido en alfa, que nos indica la orientación con respecto al piso del cilindro. Entonces, si lo quiero que la carga esta externa que estamos colocando force que el cilindro baje por gravedad de alguna manera, tengo que ponerle que esta alfa sea de menos 90. ¿Sí? Pues palomeo aquí para que se despliegue y aquí lo voy a poner menos 90 grados. ¿Sí? Voy a dejar aquí, me gusta colocar estas cantidades para que vean que efectivamente son las que generamos. ¿Sí? Ahí lo tengo, 500 milímetros de carrera, 150 kilogramos, menos 90 y básicamente 25 y 16. Y aquí muy rápidamente para comprobar que efectivamente el sistema va a cavitar, voy a colocar un instrumento de medida, voy a colocar aquí un manómetro. Y lo voy a correr la simulación, nomás para que vean que efectivamente, déjenme lo pongo un poquito más lejos, que si no, no vamos a ver la línea. Ahí ya vemos que está cavitando, ¿no? Ahí está nuevamente esa línea future que al menos con la configuración estándar nos indica que esa línea o esa parte de la bomba del sistema está cavitando. Entonces ahora sí lo voy a terminar de conectar. Y lo que voy a hacer, esto lo hice de esa manera para tratar de ir aprovechando el tiempo de una manera más efectiva, pues, y tratar de colocar diferentes alternativas de soluciones. Voy a cambiar aquí esta válvula. Entonces voy a tener aquí que voy a cambiar la válvula direccional, nomás para que nos permita más adelante hacer algo un poquito más interesante y que podamos ver efectivamente también ese efecto que estábamos generando, que efectivamente no estamos haciendo nada incorrecto. De aquí entrábamos a ver que como la válvula está en el reposo, se va a caer, ¿no? Ahí se cayó a la ausencia de presión en la línea, se cae el cilindro. Y una de las cosas que usualmente se llegan a hacer para tratar de controlar el efecto de la cavitación es que se instala una válvula reguladora de flujo en la línea de salida del cilindro hidráulico, de esta manera. Momento. Les digo que el mouse de aquí de la laptop no es el más fiable. ¿Está? Denme un segundo. Ahí está. ¿Ok? Lo instalamos de esta manera y esto lo que nos está haciendo es, para evitar, lo que está generando la cavitación es que esta fuerza externa nuevamente está jalando o está haciendo que el cilindro se mueva más rápido de lo que nosotros le estamos suministrando aceite. Entonces, una manera de eliminar ese movimiento acelerado es de ponerle una válvula reguladora de flujo en esta línea para generar una contrapresión, es decir, frenarle el movimiento del cilindro en esta cámara para que de alguna manera a la hora que tenemos ese frenado pues tenga suficiente aceite siempre el cilindro para su movimiento, ¿no?
Entonces, si hago yo eso, ¿sí? Vemos cómo ahí lo alcanzaron a ver. El cilindro, a la hora que se desplaza hacia abajo, ya siempre está presurizada la línea y ya no vemos el efecto de cavitación. Aquí voy a poner rápidamente el manómetro y veamos cómo pues siempre está presurizado, ¿no? Aparte se ve siempre roja la línea, ¿no? El problema aquí con este tipo de solución es que, pues sí, estamos eliminando el efecto de cavitación, pero si tenemos este tipo de válvula, tendríamos que el cilindro se caería. Perdón que lo haya, de alguna manera, perdón que haya cambiado la válvula, pero usualmente, cuando vemos este tipo cuando vemos una válvula de centro cerrado, usualmente pensamos que los sellos son perfectos, ¿no? Que no hay fugas a través desgraciadamente, en la realidad de las cosas, todas las válvulas, aún estando 100% nuevas y siendo las más caras del mundo, si así lo quisieran pensar en el caso de que traen el centro cerrado de este tipo, tendríamos que el cilindro en la posición de reposo de la válvula direccional, de todos modos tendríamos un movimiento de caída, porque estas válvulas en sí no retienen carga. Lo eliminé porque quería mostrarles básicamente el efecto acelerado de esa despresurización. No tener que esperar o que se despresurizara lo suficiente para que comenzara a moverse el cilindro. Entonces, por eso lo puse de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar, ya no voy a dejar esta válvula porque de alguna manera pues me elimina la cavitación, pero no me elimina el movimiento solo. Voy a eliminarla momentáneamente, voy a dejarla, ahorita la voy a instalar, voy a modificar un poquito el circuito para que podamos ver otra solución a esto. Ahorita ya eliminamos la cavitación, pero se nos está cayendo la carga, entonces voy a instalar una válvula piloteada a la apertura. ¿Sí? Entonces voy a instalar una en esta línea y otra en esta línea. Esto es de lo más común, esto es básicamente lo que usualmente encontramos, es que la válvula check piloteada a la apertura se pilotee, que esté en ambas líneas. No significa que tenga que ser siempre las dos, a veces menos las encontramos por sí solas, ¿no? Entonces aquí tenemos el piloto, una línea abre a otra. Entonces aquí voy a poner esta acá. Y voy a cambiar rápidamente la función simplemente para que visualmente sea más fácil de ver. ¿Sí? Y voy a tener aquí nuevamente, es donde les decía que era una modificación nada más temporal. Voy a seguir dejando la válvula reguladora de flujo. ¿Sí? Aquí la tenemos y nomás la voy a reorientar, nomás para poderla tener como habíamos comentado. ¿Sí? Misma orientación, ups, le fallé aquí. ¿Está? Y entonces ahora de esta manera ya vamos a tener, deberíamos de tener ahí lo que queríamos. Uno, de entrada ya no se nos cae la carga como antes nos estaba ocurriendo. Y ahora, efectivamente, ya pudimos eliminar también el efecto de cavitación. El cilindro puede subir y bajar sin problemas. Noten, por favor, nuevamente la línea no está, a la hora que se mantiene siempre presurizada, ¿sí? Esta no cavita. ¿Sí? Notarán que ya no ni se torna ni verde, tampoco se torna fuchsia, es decir, nos eliminamos completamente el efecto de cavitación.
Esto de alguna manera es una forma de eliminar la cavitación. Hay veces que he visto que lo llegan a implementar. El mayor problema con esto es que como a la hora que tienes aquí este regulador, muchas veces quieren acelerar el proceso, es decir, quieren abrir esta válvula, la abren más. A la hora que la abren más, podemos llegar a generar ese efecto de cavitación nuevamente ahí. A lo mejor no alcanzamos a tornarlo 100% en cavitación. El efecto, si se fijaron, no se alcanza a tornar en fuchsia, pero sí se alcanza a tornar verde. Esto principalmente porque las dimensiones del cilindro, la carrera y la carga que tenemos, pues no son lo suficientemente grandes de generar la cavitación de un golpe con estas características que tenemos, pero de alguna manera ya podemos darnos cuenta que el riesgo de tener esta nos presentaría que podría llegar a cavitar si lo empezamos a pedir que se mueva más rápido. Y lo comento de esa manera, que de alguna forma, a la hora que tenemos este elemento, tendríamos, o esta combinación más bien, de las válvulas check piloteadas, la válvula reguladora de flujo, el efecto, nomás veríamos que el cilindro se mueve más lento, más rápido, perdón, pero seguiríamos viendo que la carga no se cae. Entonces, para poder visualizar ese efecto, hacer esta prevención de una manera más efectiva, lo que llegamos a utilizar mejor, en lugar de ese arreglo, es de utilizar una válvula, perdón, la de alivio, sino una válvula de contrabalance. Aquí lo tenemos y nos vamos aquí a control de movimiento, están las válvulas de contrabalance. Aquí lo voy a poner, bien estamos extendiendo un poquito y no, me gustaría tratar de dejar suficiente tiempo para sus preguntas. Y conectamos aquí y conectamos acá. De esta manera, la válvula de contrabalance nos va a permitir no solamente eliminar si se fijaron ahí ya no se nos está cayendo la carga, pero nos va a también permitir eliminar, ya que la ajustemos, nos va a permitir eliminar la cavitación. Entonces aquí tenemos esto. Ahí toda se torna, realmente aquí el ajuste es insuficiente. Esperaba que se fuera a eliminar al 100% a la primera. Pues aquí ya lo apreté un poquito más. Seguimos viendo que se sigue moviendo. Ahí ya vemos cómo no hay cavitación. Y aquí la ventaja es que si alguien quisiera moverle a esta válvula de contrabalance para que el cilindro se moviera más rápidamente, ¿sí? Vamos a cambiarle aquí el ajuste un poquito más. Lo voy a poner mucho menos. Aquí lo que sí veríamos es que por este ajuste, sí veríamos, perdón, vimos que efectivamente está cavitando, pero veríamos que en la posición de reposo se cae la carga. Y de alguna manera es una forma de que uno como diseñador puede comunicarle al operador de la máquina que el ajuste donde lo hizo es un ajuste que no está bien hecho, es decir, no es en la posición más correcta para que pueda hacer esa modificación en el comportamiento y que está cayendo en un acto inseguro. Ya básicamente me gustaría detenerle aquí para abrir el micrófono, o bueno, más bien atender sus preguntas y no extender esto demasiado. Ya vimos ahí cómo ocurre en el cilindro, cómo ocurre en el motor, cómo ocurre en la bomba, cómo lo mitigamos básicamente en cada uno de ellos. Bien, Jaime, muchas gracias por tu interesante exposición. Tenemos varias preguntas. Luis Correa hace 3 preguntas, entonces voy a iniciar con la primera. Está indicando si sucede cavitación al colocar la bomba hidráulica más arriba que el tanque hidráulico por diferencia de altura.
Claro que sí, muchas de estas, una de las cosas que hay que cuidar a la hora que estamos viendo la instalación de una bomba, es que esté en la posición correcta. En las fichas técnicas de las bombas podemos encontrar la forma en la que nos recomienda el fabricante utilizarlas para que podamos tener que evitemos la cavitación. Usualmente te dan límite de la altura a la que tienes que la puedes poner. También el límite por ejemplo, hay veces que precisamente no que se coloque encima de la bomba del depósito, sino abajo de él. Es bien importante cuidar ahí la altura de la columna de aceite que va a tener la bomba encima, porque eso puede generar una presión superior a la que admite la bomba, y eso, si se sobrepasa, empieza a fugar. Déjenme lo indico aquí rápidamente. Comenzaría a fugar el retén que tiene la flecha de la bomba. Entonces, sí puede cavitar también por estar muy por encima de la depósito, y en el caso de que estuviera por debajo, lo que hay que tener cuidado es que no esté demasiado bajo, o que la columna de aceite que tenga encima no sea demasiado grande para evitar que truene ese retén que tiene la bomba en la flecha. Bien, Jaime. Tenemos otra pregunta también de Luis Correa, donde indica un filtro de succión muy cerrado o pequeño podría afectar la succión de la bomba y causar cavitación. Técnicamente sí, realmente ahí más que un filtro de succión sería el filtro inadecuado. En el caso de los filtros de succión, usualmente, déjenme voy a poner aquí la pantalla del Automation Studio para poder hacer algún tipo de anotación. En el caso del filtro de succión, usualmente las mallas que encontramos para ellos son de 100 micras o superiores, ¿sí? En el caso de estos filtros, realmente no son filtros que están mejorando la calidad del aceite que le está entrando a la bomba. En el caso del filtro de succión, deja o se vuelve insuficiente el aceite que está dejando pasar cuando encontramos que hay basura muy grande obstruyendo parte de ese filtro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se hizo un cambio, uno de los que me tocó ver hace un par de años, es que en unas personas vendieron una máquina usada, y dentro de ese afán de que se viera más presentable, limpiaron y pintaron todo la máquina. Y una de las cosas que también pintaron fue el depósito por dentro. Utilizaron una pintura que a la hora que le metieron aceite, pues básicamente la arrancó, y el filtro de succión afortunadamente lo tenía, y eso digo afortunadamente entre comillas. Cuando pusieron en operación la máquina, toda esa pintura que estaba dentro del tanque se cayó, y a la hora que prendió la bomba se fue hacia el filtro de succión. Ahí el filtro de succión pues básicamente se taponeó completamente, y ocasionó que pues básicamente la bomba dejara de operar. Ahí afortunadamente, como tenía el filtro de succión, no se fue toda esa pintura a toda la máquina. Nomás, digamos, lo que se tuvo que reemplazar fue la bomba. En el caso de que, y ahorita comentaba también que fuera el filtro inadecuado, si podemos un filtro por ejemplo, de 20 micras, aquí sí corremos el riesgo de que llegase a tronarse la bomba por esa cavitación que pues, básicamente es una malla muy cerrada. Aquí se está tomando la succión, sí se está limitando de alguna manera, pero honestamente no sería el filtro más adecuado.
Bien. Tenemos otra pregunta, Jaime. Aquí nos indica también Luis Correa. Una válvula de alivio que libere una gran cantidad de aceite o que esté sobredimensionada podría generar cavitación al elemento que tenga más adelante en la línea de presión. El elemento delante no tanto. Realmente, por ejemplo, lo que hemos visto en general, la cavitación en válvulas se da más que nada por los golpes de ariete. Eso decía en un inicio que era un efecto de sistemas muy caudalosos donde tienes el golpe de ariete. Recordarán que ocurre cuando le cortamos el movimiento de manera súbita al aceite y eso hace un resorteo, y en ese resorteo, en esa colisión del aceite con esa barrera sólida, retrocede, en ese retroceso se genera succión y luego, como sigue estando presente el efecto de la presión, vuelve a dar el golpe del el aceite de ello y comprime ese aire que se había extraído del mismo aceite y lo estamos implotando. Respondiendo a esa pregunta de Luis, no ocurriría. Como podría ocurrir con esa válvula de alivio liberando mucho, es que usualmente demasiado aceite de retorno a tanque, lo que nos terminaría generando es turbulencia en el depósito. Y esa turbulencia sí nos podría estar cavitando la bomba. Entonces, sí podrías generar cavitación, pero no en los componentes posteriores, sino más bien en la misma bomba por la turbulencia que genera en el depósito. Bien, Jaime. Don Raúl Chuquillanqui nos pregunta o nos aclara. La cavitación es antes de la bomba y del motor hidráulico alimentado, no entiendo bien, de airizar el fluido. ¿Estoy en lo correcto? No tengo bien clara la pregunta, don Raúl. Vamos a continuar con la otra. Efectivamente, adelante. La cavitación, yo creo que sí lo entendí, la cavitación efectivamente, como aclarando ahí la cuestión, ocurre en la línea de alimentación tanto del cilindro como del motor hidráulico. Aquí, esta línea de acá arriba es la que está alimentando el cilindro para bajarlo. Entonces, en esta línea es donde está generándose la cavitación. Igual en el caso del motor hidráulico, era en la línea de entrada al motor. Pero ojo, ahí no es en ambas direcciones, igual que en el caso del cilindro, la carga externa en la dirección de subida del cilindro, no hay cavitación aún y cuando, por ejemplo, en el caso del cilindro hay cavitación independiente. Noten, por favor, que tenemos aquí la válvula check, es decir, todo el aceite de la bomba pasa o brinca la válvula de contrabalance y entra directamente al cilindro. Aquí no hay cavitación. Este lado no cavita. De hecho, la cavitación en el caso del cilindro, déjenme lo desciendo rápidamente. En el caso del cilindro ocurre principalmente al final de la carrera, o sea, en esta posición, en esta parte baja del cilindro es donde tendremos una mayor concentración del daño de la cavitación. Y ese con el tiempo lo que veríamos es que empezaría a brincarse los empaques del cilindro a la hora que estuviéramos llegando a la parte final, ¿sí? Y también dañando el émbolo, es decir, la parte superior del cilindro, veríamos que con el tiempo, con el daño, caería este cilindro, ¿sí? Aquí el efecto no lo tenemos como daño, lo estamos viendo nada más como efecto. Tendríamos que lo vemos ahí básicamente completo. Muy bien, Jaime. Continuamos con las preguntas. Entonces, Juan Villarón nos pregunta, ¿en la simulación de la cavitación se tienen en cuenta los cambios de temperatura o simplemente depende de la presión? En el caso de esta simulación que estamos haciendo, no estamos tomando en cuenta el cambio en temperatura. Lo podríamos hacer fácilmente, nomás que en el caso de esto, pues tendríamos que esperar un poquito más para cuestiones de generar el efecto. Aquí nuevamente en la pestaña de simulación, en opciones de simulación,
tiene una pequeña opción que dice la evolución térmica. Ahorita yo la tengo apagada. Si yo la pongo verdadera, le pongo la palomita, los efectos de calentamiento que tendríamos sobre el aceite, se empezarían a ver, y es decir, empezaríamos a adelgazar o el aceite empezaría a perder viscosidad, y eso incrementaría, conforme se va calentando, la cantidad de aire disuelto en el sistema. Y sí podríamos ver ese efecto, pero ahorita por cuestiones de tiempo, pues no nos ponemos a permitir que ocurran para que básicamente podamos ver el efecto de cavitación. Bien, la siguiente pregunta nos pregunta Iván Viñuesa, pero ¿se puede incrementar la presión del lado del vástago superando la presión de la bomba? Esta pregunta nos la hizo cuando estabas haciendo la explicación de la cavitación en los cilindros. No sé Muy bien. si... Efectivamente, sí se puede incrementar. Déjenme aquí, lo voy a poner muy cerrado. Aquí lo voy a poner muy cerrado simplemente para que lo podamos ver. Y ahorita lo voy a bajar. Entonces lo voy a subir y lo voy a bajar. Aquí, noten por favor que aquí tenemos los 120 bars, que es la presión que tenemos en el sistema. Y en esta otra parte tenemos, en el lado del vástago, como bien indicar, tenemos una presión superior. Esta presión sí es un efecto que vamos a tener. Fíjense, ahí ya se bajó. Ahorita lo ajusté a 200 bars básicamente. El cilindro sí pudo bajar. Y como bien comentaba el compañero, teníamos una presión superior a la del sistema, en este caso de 163 bar. Esto es posible por un detalle tenemos como que estamos mostrando aquí implícitamente. Tenemos una diferencia de diámetros entre el émbolo y el vástago. Debido a la relación de áreas que tenemos en el cilindro hidráulico, es posible que si nosotros obstruimos la vía de salida del lado del vástago, que se incremente la presión por encima de la presión del sistema. Pero, a pesar de que tenemos una presión superior en este lado, déjenme, perdón, porque aquí a veces con el mouse, no sé, la flechita no se alcanza a distinguir qué estamos observando. A pesar de que aquí teníamos 163 bar, que es superior a los 120 bars que teníamos en la parte de arriba, es posible que el cilindro sí se desplace, porque la fuerza que se está generando resistiva para evitar que el cilindro se desplace hacia abajo es menor que la fuerza que está generando los 120 bars con el área que tiene el émbolo. Entonces, sí es posible. De hecho, es una consecuencia de alguna manera, un indicador, llamarlo de alguna manera, que posiblemente el ajuste de la válvula de contrabalance sea más grande del que debamos tener. Ese es uno. Una de las cosas que a mí de alguna manera me gusta hacer, ahorita, bueno, déjenme antes de hacer los comentos. Ahorita la señal de apertura, si ese efecto, y de alguna manera tratando de hilar hacia donde iba la pregunta que hacía el compañero, puede ser una cuestión insegura el tener esa presión elevada. Sí, ahorita pues son 150 kilos, a lo mejor tenemos 2 toneladas y no queremos reventar las líneas. Una de las cosas que podemos hacer para disminuir la presión se va a quedar dentro de la cámara del vástago. Nomás que para ello voy a utilizar otra válvula. Voy a utilizar esta válvula de descarga. Déjenme la encuentro. ¿Dónde está? Válvula de... Acá está. Voy a poner aquí. Es básicamente la misma válvula, nomás aquí, como está organizada, pues, permite generar una configuración más efectiva de lo que necesito, ¿no? Igual tenemos la válvula antirretorno. Aquí lo que viene diferente respecto a la otra
es que aquí el piloto nos permite conectarlo a donde yo quiera. En el caso del anterior teníamos que ya venía conectada la línea del vástago, y aquí en lugar de conectarla a esa línea, la voy a conectar a la línea del émbolo. A la hora que yo lo pongo de esa manera, la presión que se requiere o que va a permitir que se genere acá abajo es mucho menor. Entonces ya no tendríamos ese efecto multiplicador de presión en la línea. Y aún así podríamos mantener el efecto anticavitación que queríamos obtener. Aquí estamos evitando la cavitación, pero ya la presión que se genera es mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que lo está piloteando es la presión que estamos dejando que ocurra en la parte de acá arriba. Muy bien, Jaime. Listo, continuamos con las preguntas. Entonces, Emanuel Sinicer nos pregunta, ¿podemos también simular la aireación? No sé si me puede dar más detalles de la pregunta. Sí, entonces, Emanuel, si nos puede dar más detalles de la pregunta. Continuamos con una pregunta de Sergio Osterberg. Entonces, nos indica, primero agradece pues esta presentación y nos indica, se me está presentando un caso específico que deseo replicar. Un sistema tiene un tanque cerrado al que le colocaron una válvula para respiradero, pero considero que esa válvula no está dando el suficiente flujo de aire al momento de succionar la bomba hidráulica. De succionar la bomba hidráulica, esto podría generar un efecto de cavitación. No sé si entiendes Sí, claro que sí puede. Sí puede generar ese tipo de efecto. De hecho, ya me ha tocado verlo. Ahí básicamente lo que nos está comentando, perdón, se me olvidó el nombre. Sergio Osterberg. Bien, lo que estaba preguntando Sergio es básicamente él tiene un depósito, en este caso, tiene un depósito a presión básicamente. ¿Sí? O también le podemos decir que es un depósito hidrostático, ¿no? Es un sistema completamente, son sistemas o son depósitos completamente sellados. Y en el caso de lo que comenta es que pues básicamente se le instaló una válvula a estos a convertirlos en un depósito atmosférico. Aquí lo que tiene uno que cuidar es que el volumen de aire que tiene que entrar al depósito por el respirador, déjenme, aquí voy a colocar aquí el respirador. Sí, aquí está, el filtro de aire, aquí está. Aquí está el filtro del respirador que tendríamos que instalar, o en este caso una válvula de respiración. La cantidad de que va a entrar por aquí o que debe entrar para que la bomba no se ahogue, y decimos que sí puede cavitar porque lo que hace es que la cantidad de aceite que sube es la cantidad de aire que entra al depósito. En ese subir y bajar de ese nivel de aire, de aceite dentro del depósito, lo que va a estar haciendo es que entra la suficiente aceite a la bomba. Si no es el suficiente aire el que está entrando, es como si en lugar de, si nosotros empezamos a correr, pero no estamos incrementando nuestra respiración para suministrar el suficiente aire a nuestros pulmones. Entonces, lo que está haciendo con una apertura muy pequeña es que estás trabajando mucho, pero no estás dejando que entre suficiente aire a tus pulmones. La cantidad de aire que debería estar entrando es la misma cantidad de aire que se generaría o que ¿cómo lo llamaríamos? De entrada, de la misma cantidad, que me lo pongo de esa manera. Perdón, sí y estoy batallando para expresarme. Me lo pongo aquí con color. ¿Sí? Tenemos el nivel de aceite, la cantidad de aire que tiene que estar entrando para que la bomba no cavite, ¿sí?
me pongo estos dos niveles. Este es nivel de aceite inicial. Este es el nivel de aceite final. Esta diferencia en alturas nos genera un volumen. Ese volumen es el volumen de aire que debe estar entrando a que la bomba no cavite. Entonces, la bomba avienta aceite y el sistema le regresa aceite. Entonces, cuando lo avienta, baja el nivel de aceite. Cuando retorna, sube el nivel de aceite. Esa inhalación y exhalación o ese cambio de altura es la cantidad de aire que necesita entrar a que ese sistema no cavite. Si tú le dejas que entre menos de esa cantidad de aceite, lo que vas a empezar a hacer es que esta diferencia en alturas se va a ir reduciendo y vas a terminar ahogando a tu bomba. Vas a terminarla cavitando. Bien, Jaime. Aquí para complementar, Emanuel nos especifica exactamente qué es la aireación. Indica, es el regreso de aceite a tanque a fuerte velocidad y genera turbulencia. No sé si es la definición o es para explicar un poco más el efecto de la aireación, más bien. Ok. Gracias por la aclaración. Sí, en el caso de la aireación, sí puede efectivamente generar cavitación. El efecto como tal lo veríamos de una manera, realmente no lo podríamos ver en un caso, al menos de entrada de antemano tendría que hacer algunas pruebas. Honestamente no lo traía preparado para mostrarlo. Ahí para comentar, para aclararlo a los asistentes, el efecto que está diciendo Emanuel es cuando en la línea de retorno a tanque, como tienden a ser de un diámetro más grande, que las líneas de presión, generas que el aceite va de una manera acelerada. Y lo que ocurre es que cuando llegan al depósito, básicamente hacen una gran turbulencia dentro de ella y eso puede llegar a generar un efecto de cavitación dentro del sistema hidráulico. Te empieza a generar espuma, que lo que a final de cuentas te termina generando es una mezcla de aire. No lo traigo para mostrarlo, pero la forma en que lo podríamos eliminar es ahorita vimos la válvula que es para ello. Lo voy a mostrar de esta manera. Eliminar el efecto de aireación te pone una válvula check en este sentido. Y aquí de hecho es muy común encontrarla instalada en las líneas de retorno a tanque. A veces se malinterpreta que es para que el aceite no suba no se suba por aquí, ¿no? Realmente esta válvula check es para eso, es para eliminar el efecto de aireación. Aquí lo que hay que tener cuidado es que la tensión de ese resorte o la resistencia de esa válvula check sea lo suficiente para eliminar ese efecto. Una de las cosas como nos damos cuenta que lo está eliminando efectivamente es que se elimina la vibración en la línea, las líneas de retorno. Ese es el tamaño más, la forma más correcta de saber si tenemos el tamaño correcto. Y también pues elimina el efecto de espuma aquí en el depósito. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta. Nos indica César Picose. Si se emplea un aceite no indicado por el fabricante, ¿puede ser causa de una cavitación en la línea de succión de la bomba? Claro que sí. Si el aceite es muy delgado, digamos, si el aceite tiene, es una viscosidad, distinta a la recomendada, y ahí es bien importante. Recuerden que aquí puede ser
Principalmente puede ser en ambos casos. Si el aceite es muy viscoso, puede ser que no esté subiendo lo suficiente, que no suba lo suficiente, empieza a cavitar la bomba. Y también puede ser que si el aceite está muy caliente, se adelgace de más y eso incremente la cantidad de aire que está presente. O sea, puede ser en ambos casos. Si está muy poco viscoso y también si está muy viscoso. Realmente yo ahí no me preocuparía demasiado por la viscosidad del aceite. Si vamos a decir, si el fabricante recomienda que se utilice un aceite de grado 46 y nosotros estamos utilizando un grado 32, yo no le vería problema. ¿Sí? ¿Sí? Igual para arriba, si el grado de viscosidad que recomiendan es 46 y estamos utilizando un grado de viscosidad de 64, yo también no vería que estuviera habiendo problemas. Entonces ya aquí sí, por ejemplo, estamos utilizando un grado, creo que 10 si hay, grado 10 si hay, pues aquí hay problema. Igual un grado de viscosidad 100 ya es problema. ¿Sí? Yo ahí me preocuparía más por la temperatura, porque si estamos, la combinación, ¿no? Si estamos utilizando un grado 32, recomendaron un 36, pero traemos una temperatura de operación de 60 grados centígrados, entonces ahí sí el aceite te está cavitando. Muy bien. No tenemos más preguntas aquí en la pantalla, entonces pues yo creo que ha sido una muy buena explicación del ingeniero Jaime Contreras al respecto de la cavitación. Muy bien, agradezco la colaboración. Muchas gracias para todos y le deseamos muy buen día. Muchas gracias, ingeniero Jaime, por su participación y por su colaboración en esta actividad. No, gracias, chicos, gracias a todos.